nosotros nos vamos a tratar de entender lo que sucedió ayer en el Congreso de la Nación. Hubo una sesión en diputados de la cual al final no participó Juntos por el Cambio. La discusión era si la sesión tenía que ser remota o si tenía que ser presencial. Vamos a preguntarle al quien está en línea, que es el diputado nacional justamente de Juntos por el Cambio, David Schleret, que gentilmente nos ha atendido. David, gracias por atendernos. Lorena Ortiz y Santiago Montórfano te saludan. ¿Qué tal? Buenos días, Lorena, Santiago, ¿cómo están? Buenos días a la audiencia. Buen día, muy bien. Buen día. David, ¿nos ayudás o nos podés pasar en limpio qué fue lo que sucedió ayer en el Congreso de la Nación? Si es válida la sesión, en qué términos se realizó, cuál fue el entramado allí. Bueno, a ver, voy a tratar de poder... Medio amplia la pregunta, pero recibimos todo tipo de información de que se iba a sesionar, después de que no se sesionó o se sesionó a medias, de que hay una presentación de Juntos por el Cambio para que la sesión de ayer sea inválida, es decir, necesitaríamos, si nos ayudás, a aclarar qué sucedió. Sí, cómo no. Voy a tratar de resumirlo. A partir de las sucesivas cuarentenas, la Cámara de Diputados y también la Cámara de Senadores, pero particularmente la Cámara de Diputados, se logró un acuerdo que pasó por 2 comisiones, luego por la Comisión de Labor Parlamentaria y en última instancia lo aprobamos en la Cámara con 248 votos a favor para funcionar de manera virtual como lo hicimos durante los 3 meses y pico anteriores. Tuvimos 6 sesiones de esa manera y las comisiones también pudieron funcionar de esa manera. Ese acuerdo y esa sanción, entre las cuestiones que establecía era que ese acuerdo debía renovarse, ese protocolo, esa forma de funcionamiento debería renovarse cada 30 días y se iba a sostener en la medida en que los temas a tratar tengan que ver con la emergencia, con la pandemia y sobre los cuales haya acuerdo de todos los bloques. Fue así que se renovó, pero el día 7 de agosto ese acuerdo se venció después de la última sesión que tuvimos el día 4 de agosto. Y hasta el día lunes el presidente de la Cámara no convocó al resto de los presidentes de bloque para por lo menos sentarse a hablar de qué vamos a hacer, de qué manera vamos a volver a funcionar. Si ese acuerdo se venció y no se renovó, lo que rige plenamente es el reglamento de la Cámara, que establece que las sesiones, salvo una situación de excepcionalidad y un acuerdo como el que sí existía, deben realizarse en el recinto. Y fuimos convocados, algunos nos enteramos inclusive por los medios antes de recibir la notificación formal, la gran mayoría de Juntos por el Cambio, a una sesión para el día de ayer. Al no haber protocolo, al no haber acuerdo, al no haberse renovado esa modalidad, la única manera para funcionar era presencial. Por eso es que los diputados de Juntos por el Cambio decidimos acudir a la sesión de manera presencial. Ahora, esto no es ingenuo. Esto no tiene que ver ni con un olvido, ni con una situación dilatada en el tiempo respecto a cómo funcionar. Esto tiene que ver con un globo de ensayo, que justamente era la sesión de ayer, para lo que va a venir en los próximos meses, que es poder mantener una modalidad de virtual, no para el tratamiento de cuestiones que tienen que ver con la pandemia, no para el tratamiento de temas medianamente acordados, sino para tratar temas muy delicados desde el punto de vista institucional, como por ejemplo la reforma judicial, como por ejemplo la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, como por ejemplo un aumento generalizado de impuestos, como por ejemplo la nueva ley del impuesto voluntario o el impuesto a la riqueza, y quién sabe qué otro, porque eso es por lo menos lo que hemos ido descubriendo en estos últimos días. Frente a ese escenario, sucedieron cosas realmente increíbles. Habíamos más de 100 diputados sentados en las bancas, por supuesto cumpliendo con las medidas sanitarias, algunos en los balcones, para mantener el distanciamiento social, y a todos los que estuvimos sentados en las bancas, como dice el reglamento y la ley, no nos dieron el presente. Estaban presentes los que no estaban presentes.
Es muy loco, ¿no? Es decir, yo hasta siento un poquito de vergüenza decirlo, porque yo me pregunto qué pensará el ciudadano común. ¿Qué pensará el ciudadano que el presidente de la Cámara considera que los que estábamos no estábamos, y los que no estaban, sino que estaban en una computadora a miles de kilómetros, esos sí estaban? Y lo peor es que somos 116 diputados que representamos el 45% de la composición de la Cámara. Yo respeto mucho a todos aquellos que son bloques más minoritarios, pero resulta que le da el presidente de la Cámara el mismo el nivel de representación al presidente de nuestro interbloque, que representa 116 diputados, representa más de 10 millones de argentinos, a un monobloque que se representa a sí mismo. El interbloque de Juntos por el Cambio es 116 veces más grande que, por ejemplo, el bloque de Juntos Somos Río Negro, o del Movimiento Popular Neuquino, o del bloque del diputado del Caño. Y vuelvo a repetir, esto no tiene que ver con ser peyorativo por la cantidad de diputados de un bloque y del otro, sino simplemente ser sensato, tener sentido común del nivel de representatividad de millones de argentinos, que en el día de ayer, en la madrugada de hoy, no se nos consideró ni siquiera presentes en la sesión. Y por supuesto, frente a esa situación, frente a la anormalidad, frente al avasallamiento del funcionamiento de la Cámara, que es inédito en la historia, en la tradición parlamentaria argentina, tomamos los recaudos y en el día de hoy nosotros vamos a hacer una presentación a la justicia en función de apelar a, bueno, al poder de la República que corresponde, en este caso el Poder Judicial, para poder resolver, destrabar esta situación que, vuelvo a repetir, es inédita y muy grave desde el punto de vista institucional. Sí, esto último, David, a ver, hay la composición o la aprobación de una comisión bicameral en su momento que fue aprobada sin los votos que dice el reglamento en el Senado, si mal no recuerdo, o en diputados. Sí. Bueno, ayer lo que sucedió, esto de que hay un reglamento escrito, pero que no siempre va de la mano de lo que se termina decidiendo o haciendo. Después algún diputado también en su momento denunció que le habían cortado el uso de la palabra. A ver, lo que preocupa tal vez, o por lo menos lo que me parece a mí, es que la discusión política está pasando por encima de normas básicas que, yo no voy a decir que ponen en peligro la democracia porque me parece que sería un exceso, pero estamos yendo a un terreno bastante complicado ya, ¿no? En torno a lo que es el funcionamiento de las instituciones y de las normas acordadas como sociedad. Cuando en una institución, en un ámbito donde interactúan personas, pero más cuando en una institución establecida por la Constitución, que tiene tanta trascendencia en la vida del ciudadano, se incumplen las normas o se pasan por encima. Cuando se intentan aún esas normas cambiarlas sin los procedimientos y las mayorías que justamente están establecidas con estos fines espurios, estos fines de avanzar sin considerar el peso que tiene en este caso un bloque que, vuelvo a repetir, representa a más de 10 millones de argentinos. Estamos frente a acciones realmente autoritarias, totalitarias, y esto es lo que está pasando. Realmente a mí, y esto ya lo digo a tono personal, me parece que le quedó demasiado grande el sillón de presidente al diputado Massa. Un diputado que asume la presidencia de la Cámara de Diputados o de cualquier grupo colegiado de esa naturaleza debe ser o debe mantener el criterio ecuánime de poder siempre en cada decisión y en la aplicación de las normas ser rígido, y la consideración del nivel de representación que tienen aquellos actores o aquellos integrantes del cuerpo que preside. Y el diputado Massa se ha transformado, lamentablemente, en un instrumento de acción de la expresidenta y de su hijo Máximo Kirchner. Y esto es muy grave, porque nosotros no dependemos de personas, nosotros dependemos de normas.
nosotros no deberíamos movernos, y menos en la Cámara de Diputados, por la percepción o la decisión de una persona o de varias, sino por lo que dicen nuestros reglamentos, por lo que dice la ley. Y ayer eso se salteó, ayer se pasó por alto, y yo creo que esto es muy, muy grave. Hemos apelado nuevamente nosotros a reconstituir un ámbito donde podamos destrabar esto, pero vuelvo a repetir, lo que pasó ayer fue un paso necesario para poder avanzar en tratar otras leyes. Vos fíjate que las dos leyes que estaban convocadas para ayer, inclusive una de ellas nosotros habíamos pedido tratarla en la sesión del 4 de agosto, y los que se opusieron fueron los del Frente de Todos, la ley de turismo. Claro, estaban de acuerdo en lo que se nosotros venimos trabajando hace meses. Entonces lo de ayer, vuelvo a repetir, fue un globo de ensayo, fue dar un paso que ellos consideraron necesario para poder luego avanzar en estas otras leyes. Es lamentable, es realmente un atropello, y nosotros, por supuesto, vamos a apelar a todos los ámbitos que estén a nuestro alcance para poder revertir esta situación y volver a un funcionamiento normal de la Cámara de Diputados. David, en el pasaje que hiciste de contenidos que querría tratar el oficialismo hacia adelante, mencionaste una suba de impuestos porque hubo algunas apreciaciones nacionales, o por lo menos trascendidos, de que se podría llegar a tocar el IVA o algún otro impuesto a la suba, digamos, lo cual tiene muy preocupado el sector privado. ¿Hay algo de esto allí? Bueno, formalmente no ingresó nada aún. Ingresó el día viernes el impuesto, o el llamado impuesto a la riqueza, que también ya tiene muchas observaciones desde el punto de vista constitucional respecto a su implicancia de doble imposición con bienes personales, a su sesgo confiscatorio, y hay también, y algunos de los interlocutores del oficialismo ya también lo han planteado, la posibilidad de un paquete de leyes de subas de impuestos, por ejemplo, llevar el impuesto a las ganancias del 35 al 41%, subir el IVA, no sé si generalizado, porque subir el IVA implicaría un fuerte impacto al bolsillo del ciudadano común. Todos sabemos, y la historia nos muestra, que si hay un impuesto regresivo por excelencia que golpea a los sectores más vulnerables, es el IVA. Pero bueno, la verdad que uno no deja de sorprenderse, y se puede esperar de esto cualquier cosa, máxime cuando se arrogan tener una herramienta ilegal como es el funcionamiento telemático y virtual sin el acuerdo de todos los bloques de la Cámara, fundamentalmente el que representa el 45%, que somos nosotros. Nosotros no pretendemos establecer una agenda legislativa, porque eso le corresponde al oficialismo, pero al menos pedimos que se cumpla la ley, y que a la hora de que esos proyectos sean puestos sobre la mesa, los podamos debatir, los podamos llevar adelante en la medida de que estén dadas las garantías del funcionamiento de la Cámara. Vos fíjate, Santiago, un caso muy, muy sencillo. A ver. La constitución de un quórum con 129 diputados, que el oficialismo lo ha venido logrando con sus 118 diputados más otros de otros bloques minoritarios. Le es mucho más sencillo hacerlo sentando a sus diputados y a aquellos aliados en el living de su casa, prender la computadora y listo, están presentes. Mucho más laborioso le sería tener que convocar a una sesión presencial. No digo en la Cámara, porque quizás las medidas sanitarias, si estamos los 257, son complejas, pero sí en otro ámbito, como nosotros venimos planteando, el Centro Cultural Kirchner, el Teatro Colón, el Teatro San Martín, o cualquier gimnasio polideportivo, podríamos sesionar sin ningún problema. Son lugares amplios, donde se pueden mantener las medidas de distanciamiento social, la seguridad sanitaria, etcétera. Entonces, ahí empezás a entender o a encontrar algunas respuestas de por qué este atropello, por qué esta tosudez de mantener este sistema telemático. Hemos venido diciendo
que algunos sectores del gobierno están aprovechando este proceso de pandemia, de cuarentena, para avanzar ilegítimamente sobre instituciones, sobre aspectos de la vida nacional, y este ha sido un claro ejemplo de ese atropello. Diputado David Leret, muchas gracias por habernos atendido. Gracias, Santiago, Lorena. Gracias. Y muchas gracias también por la... Muchas gracias. Allí estaba David Leret, diputado de Juntos por el Cambio, bueno, pasándonos o transmitiéndonos lo que piensan justamente, lo que piensa él y su fuerza Juntos por el Cambio respecto de lo que sucedió ayer en el Congreso de la Nación, la sesión que ahora parece que va a terminar judicializada porque no hubo un acuerdo de cuál era la forma de sesionar. Juntos por el Cambio considera que hubo una violación del reglamento, lo decía recién David Leret, ustedes lo escucharon, pasó aquí entonces el diputado nacional Leret por la primera mañana.